Buen día miércoles, qué gusto poder compartir otro día más de enseñanza sobre este precioso tema que es la gracia. El día de hoy quisiera hablar un poco sobre Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que este versículo sirvió de inspiración para un marinero llamado John Newton allá por 1779? Sirvió de inspiración para poder escribir un himno precioso, Sublime Gracia, es así como se llama. Nació en Londres el autor. Era hijo del capitán de un barco mercante en el Mediterráneo. Su madre era una cristiana no conformista, quien desde niño le enseñó el temor de Dios. Siempre tuvo una salud débil y su principal tarea en su casa, fue la de encargarse de la educación de sus hijos. En una carta escrita a un amigo suyo, dijo que su madre almacenó en su memoria varias partes, pedazos y porciones de la escritura, catecismos, himnos y poemas. Murió de tuberculosis el 11 de julio de 1732, días antes de que Newton cumpliera los 17 años. En ese momento su padre estaba en el mar y no llegó sino hasta el año siguiente, por lo que el cuidado de John pasó por varias personas. A los 11 años su padre lo llevó consigo en sus viajes y lo cuidó, pero nunca logró suplir la falta de una madre. Newton siempre le tuvo miedo a su padre. Su padre lo envió a hacerse cargo de unos negocios al condado de Kent, lo cual lo llevó a visitar a unos amigos de su madre, que habían cuidado de su madre en su casa hasta que falleció. Ahí conoció a una chica de 14 años llamada Mary. La madre de John Newton, antes de fallecer, había dicho que le gustaría que fuese la esposa de su hijo, y Newton, al verla, se enamoró perdidamente. Ninguna de las escenas de miseria que viví después la borraron de mi mente, ni una sola hora de mis pensamientos desde que me levantaba por los próximos 7 años, escribió Newton sobre su amor por ella. Confesó en una de sus cartas que fue lo único que lo detuvo de quitarse la vida en momentos difíciles. La vida de este escritor tuvo un vuelco durante toda su vida hasta llegar a momentos complicados. En 1799 publicó una serie de poemas escritos por él y un amigo, William Cowper, bajo el título Olney Hymns. Entre estos apareció por primera vez el poema Amazing Grace, How Sweet the Sound, Sublime Gracia, cuán dulce sonido. Usó como texto para este himno Primera de Crónicas 17, 16, 17. Sublime Gracia llegó a ser un himno más representativo, siendo un testimonio de cómo la gracia divina lo llevó a ser un infeliz esclavo hambriento de África, a trabajar incansable a favor de Dios. A la edad de 39 años, John Newton, como dijimos, había sido traficante de esclavos, había sido un rebelde y estuvo lejos de Dios, pero Dios lo había traído a Cristo. Se convirtió en el pastor de una pequeña iglesia en el pueblo de Olney, Inglaterra. En ese tiempo las iglesias cantaban principalmente salmos. Muchas iglesias cantaban solo salmos. Newton comenzó a presentar en sus servicios, a su congregación, himnos simples sobre el evangelio y las experiencias cristianas. Esto fue algo radical en esos días. Dijo que su propósito al escribir un himnario era un deseo de promover la fe y el consuelo de cristianos sinceros. Vamos a ver un poco sobre lo que nos narra Primera de Crónicas 17. Dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo?
¿por qué deberías hacer esto por mí? Él reflexiona sobre lo que Dios ha hecho y luego reflexiona sobre lo que la gracia de que Dios ha prometido mostrarle en el futuro. Y aún esto fue poco ante sus ojos. Oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente en un futuro lejano. Y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso. Oh Señor Dios. Así que le enumeró las promesas de Dios, las acumuló, las llevó al banco y le dijo: creo lo que has dicho, veo lo que has hecho en el pasado y puedo confiar en ti para el futuro. Así que recordó los días en que había sido un marinero grosero y profano y activamente involucrado en el tráfico de esclavos, y como la asombrosa gracia de Dios había llegado a él, había conquistado su corazón y había transformado su vida. Y él sabía que esa misma gracia todavía estaba obrando en su vida, haciéndolo más como Cristo, permitiéndole vencer el pecado y agradar y servir al Señor. Y sabía que él iba a depender de la gracia de Dios todos los días por el resto de su vida, gracia pasada, presente y futura. Ahora bien, veamos un poco lo que no creo que lo alcancemos a ver todo, pero voy a tratar de tocarlo a grosso modo para que podamos escuchar posteriormente este himno precioso. Primero habla de las liberaciones pasadas, cuando en su letra dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Esto habla de la gracia pasada, liberaciones pasadas, reflexionando sobre una revisión de fe. Ahora, reflexionar sobre la gracia que Newton había experimentado en los últimos 25 años le dio confianza para confiar en Dios por la gracia hoy, ahora, en el presente y en el futuro. Y la tercera estrofa para las liberaciones pasadas y las liberaciones presentes y futuras, que dice: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Aquí está el cambio. Y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Él expresó su confianza en que la gracia de Dios que había experimentado en el pasado sería suficiente para el resto de su vida. Su esperanza no estaba en sí mismo, sino en Dios, en sus promesas. Él dijo: mi bien promete el Salvador, me da seguridad. Será mi escudo, mi porción, lo que haya de durar. Y sigue, ¿verdad? La letra de este himno, hermanas, es preciosa, realmente. Yo he querido traer un poco de la historia de este autor, como tomar como testimonio lo poco que yo puedo compartir ahorita, pero cómo ha servido de inspiración lo que el Señor hizo en la vida de este hombre para poder escribir un himno que puede cambiar vidas, que puede dar esperanza, y que hoy en día, después de tantos años, lo venimos cantando a cada momento, y nos da descanso espiritual hasta cierto punto, que sabemos y que podemos esperar en Él desde nuestra vida pasada y nuestro futuro también. Yo quiero motivarlas, quiero incentivarlas a pensar un poco cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas. Pensar en qué momentos complicados, cruciales, difíciles en nuestras vidas Dios ha tocado nuestros corazones, ha tocado nuestra mente, se ha apoderado de nuestras vidas y ha cambiado de forma sobrenatural como solamente Él lo puede hacer, y nos ha inspirado a salir adelante. Aunque nos pueda parecer increíble, hermanas, muchas alabanzas también podrían ser escritas de todas esas situaciones donde Él nos ha sacado, que seguramente las guardamos ahí
un rinconcito muy privado en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo quiero motivarlas a que hagamos de nuestras oraciones en tiempos difíciles también esas alabanzas. Elevar esas alabanzas, esas plegarias al Señor. Y que podamos compartirlas también. Porque un testimonio también es una alabanza. Un testimonio también quiere decir que estamos cantando, estamos promulgando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a otros. Por el día de hoy nos quedamos acá y continuamos el día de mañana. Bendecido día, amados.